Buenas noches a todos. El día de hoy damos la bienvenida al doctor Luis Antonio Rioja Espinosa, quien cursó estudios de maestría de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor en temas de Derecho de Familia y Procesal Familiar, docente universitario y abogado en ejercicio con especialidad en Derecho de Familia y Procesal Civil. El día de hoy el tema a tratar es sujetos de protección de la Ley 30364 y tipos de violencia familiar. Muchas gracias. Claro, como bien lo han manifestado, agradezco la invitación una vez más de ICJ, que me hace para poder un poco disertar sobre estos temas de interés, no solamente para la comunidad jurídica, sino también para el público en general. Y como se ha manifestado en el título de la presentación, hoy día vamos a hablar sobre aspectos que están vinculados con la violencia familiar, y para ello necesitamos pues un poco analizar o desmenuzar, si se quiere, el término, si cabe el término, sobre la ley 30.364. Vamos a ver, digamos, aspectos que están vinculados con sus propósitos, con sus alcances. Como bien también se ha manifestado acá, tenemos que evaluar también cuáles son los sujetos de protección de la misma ley, y lo principal, diría yo, sobre las medidas de protección que se van a determinar o que se deberían determinar según la naturaleza o complejidad del asunto, ¿no? Antes de entrar, digamos, en materia, es importante que nosotros sepamos que esta ley también ha sido, digamos, y es pasible de cuestionamientos y de críticas, porque algunos consideran de que esta norma no cumple con algunos de sus funciones y objetivos, porque esto debería ventilarse más en el área del derecho penal. Sin embargo, luego del diálogo que vamos a tener hoy día, o luego de este desarrollo de sesión, digamos, que está vinculado con el derecho de familia y violencia familiar, vamos a, digamos, a tratar de establecer el porqué de la importancia de esta norma, ¿no? Y para ello vamos a ver, pues, digamos, cuáles son los propósitos, cuáles son algunos principios que tiene esta norma, sobre los cuales reposa, y evidentemente son los que van a ayudar a los especialistas, digamos, en esta materia, a poder darle mejores luces o mayores luces a los magistrados para que puedan decidir siempre en beneficio, evidentemente, del seno familiar. Muy bien, como ustedes verán ahí está la presentación, la ley 30.364, y vamos a empezar un poco sobre su definición, porque es importante, digamos, antes de entrar a un análisis de fondo, ver cuál es digamos, el contenido de su definición, sus conceptos, ¿no? ¿A qué apunta? Acá verán ustedes, por ejemplo, definición de la violencia según la ley: violencia contra la mujer, acción o conducta que cause daño. Sin duda alguna tiene que haber, pues, alguna circunstancia de hecho dañoso para que se pueda verificar en la práctica algún aspecto relacionado con la tutela. La muerte o daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, y eso lo vamos a ver más adelante porque hay mucha, digamos, confusión respecto a cómo se debería valorar o cuál debería ser el criterio que se debe seguir cuando hablamos sobre el aspecto psicológico, teniendo en cuenta que, como comprenderán ustedes, el aspecto psicológico o la violencia psicológica es un poco más complicada de probar debido a que pasa por aspectos estrictamente subjetivos. Eso lo vamos a ver con detenimiento. También habla por sus condiciones letales. Es importante que, digamos, se entienda que la mujer en este caso, sobre la violencia sobre la mujer, sea tutelada de la perspectiva en todo su condicionamiento como tal. Evidentemente, durante todo el ciclo de vida que tiene la mujer es analizado. Esta violencia también debe ser entendida contra los integrantes del grupo familiar. Esto es interesante porque no necesariamente, y eso lo hemos dicho muchas veces en diversos eventos, no necesariamente, digamos, tiene que la persona que sufre con la violencia necesariamente tener algún vínculo de parentesco, ¿no? O deban tener algún vínculo de parentesco. Lo vamos a ver cuando veamos precisamente quiénes son los sujetos de protección de la norma, ¿no? Y eso desde una perspectiva ya estrictamente normativa. Muy bien,
Objetivos de la ley, como cualquier, digamos, norma o cualquier, digamos, descripción de la ley, deba tener algunos objetivos. En primer lugar, el de prevenir, para luego atender, erradicar y sancionar. Evidentemente, la labor de prevención debe ser una de las funciones principales que debe tener la norma a efectos de poder evitar cualquier circunstancia de hecho dañoso. Y esto es interesante porque la labor de prevención pasa por un factor de, digamos, persuasión que debe tener, digamos, que hace que esta norma, digamos, diversifique para todos los ciudadanos en la medida de que no se deben, digamos, realizar conductas irregulares que vayan en desmedro de las personas. La atención, eso está básicamente dirigida por parte de los protagonistas al momento de poder sancionar o poder entrar en escena, entiéndase pues en este caso la policía, que es muy importante que estos agentes policiales intervengan de manera oportuna o atiendan de manera oportuna las denuncias que son canalizadas a través de las personas que están sufriendo con ese tipo de circunstancias. Evidentemente, otro de los objetivos de la ley es la erradicación, sin duda alguna, ¿no? Es algo que yo creo que pretendemos todos, no solamente los que estamos involucrados en estos temas de alta especialización, sino también en la comunidad en general. Lo que queremos en buena cuenta o a fin de cuentas es que haya, digamos, un factor de que se suprima o se extinga de manera ya definitiva cualquier circunstancia que vaya en contra pues, o desmedro de la persona, evidentemente entendido como factor de violencia. Y sin duda alguna debe haber una sanción, pues, en el caso se verifique alguna circunstancia de hecho dañoso que comprometa, evidentemente, no solamente la integridad física, sino también psicológica, como hemos visto. Entre otras cosas que vamos a ver a continuación. Entonces, un poco esos son los objetivos de la ley que hace que esta norma tenga un protagonismo y que sí, evidentemente, a diferencia de algunas personas que consideran que no tiene cabida o no tiene, digamos, algunas circunstancias de mayor atención, sí debe haber un factor, digamos, que justifique su existencia. Propósitos. A más de los objetivos, la ley debe tener algunos propósitos. La asistencia. Sin duda alguna, la asistencia a través de todos los organismos multidisciplinarios que están, digamos, alrededor del operador de justicia o del administrador de justicia, que es el juez, que deben colaborar plenamente para poder darle mejores condiciones para que un magistrado determine sobre un factor que considera que está causando algún daño. Protección inmediata a las víctimas, sin duda alguna, porque ya vemos nosotros que si no hay una protección inmediata a las víctimas, esto puede tornarse más complejo y finalmente puede desembocar en daños irreparables, ¿no? Diría yo, daños irreparables que estén vinculados pues con la muerte, ¿no? La muerte, sin duda alguna, es un daño irreparable, entre otros daños que se pueden ocasionar a la persona, que pueden ser factores que no puedan revertirse, ¿no? Por ejemplo, que la persona devenga o caiga en una incapacidad que no le permita desempeñarse de manera normal y natural como lo hacía anteriormente a los hechos dañosos. Reparar los daños también ocasionados a las víctimas, sin duda alguna, de eso se trata. Si se ha ocasionado algún daño, debe ser resarcido o en su defecto debe ser indemnizado, según la naturaleza de la complejidad de los hechos que se han suscitado en los últimos acontecimientos que están vinculados con el tema de familia. Otro propósito, sin duda alguna, tiene que ver mucho también con los resultados que pudieran tener, es la reeducación del agresor. Si bien es cierto, una persona en algún momento puede haber pues, actuado de manera violenta, transgrediendo algunos derechos de otras personas que estén vinculados evidentemente con la violencia, tienen la posibilidad de una reeducación. Lo digo esto de una perspectiva porque entenderán ustedes que cuando se dictan las medidas de protección, estas deben tener un tiempo, un plazo, no son para siempre. Y precisamente la reeducación del agresor hace que estas medidas de protección tengan pues la posibilidad de ser levantadas o retiradas
o extinguidas por parte del mismo magistrado que consideró que deberían tenerlas de manera inmediata. Ámbito de acción. Interesante porque, como dije hace un instante, no solamente está vinculado para el tema familiar, precisamente lo digo esto por el tema del título, ¿no? Violencia familiar. Protección familiar en sentido extenso, protección de los miembros del hogar, que es la unidad doméstica, protección de la relación de pareja. Eso es importante. Eso es, diría yo, muy relevante. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, que algunos de los sujetos de protección de la norma o de la ley están personas que simplemente están temporalmente ocupando el mismo espacio físico y que no necesariamente son familiares. Eso lo vamos a ver ahora cuando analicemos los sujetos de protección. Pero de entrada podemos decir que el ámbito familiar está definitivamente protegido desde toda su perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva amplia y desde la perspectiva también restringida. Principios. Esto es importante, ¿no? Y yo lo digo lo quiero decir con mucha claridad, con mucho énfasis, porque hablar de los principios que están vinculados a esta norma es hablar, por ejemplo, sobre la igualdad y no discriminación, ¿no? Y eso lo digo porque normalmente pensamos que la violencia siempre se ejerce sobre la mujer, y no necesariamente. Claro, lo que vemos es que la mujer, digamos, hace uso de su derecho de acción a través de unas denuncias. Y en las estadísticas o en los cuadros estadísticos vemos pues que las denunciantes siempre son mujeres, ¿no? O de sexo femenino, y lo cual no significa o no quiere, digamos, dejarse en claro de que los hombres también sufren de algún tipo de violencia. Lo que sucede con el varón, y eso se está analizando desde la perspectiva ya estrictamente de la ciencia de las estadísticas, ¿no? Es que el varón tiene ciertas reparos, si se quiere, ¿no? Tiene cierta vergüenza al momento de poder poner su derecho de acción, lo cual, como dije hace un instante, no significa o no significaría que el varón también sufre de violencia. Y particularmente, digamos, en la práctica vemos que los varones sufren más de violencia psicológica, evidentemente, que física, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando analicemos sus factores. Otro principio fundamental e interesante es el interés superior del niño. Eso, digamos, es un principio universal, ¿no? Es un principio que tiene una atención inmediata, que debe tener una atención desde toda su perspectiva, no solamente de la perspectiva física, sino también psicológica. Hablar, pues, del interés superior del niño es hablar de una perspectiva más integral. No necesariamente cuando hay violencia en un seno familiar, donde quizás no se emplea la violencia sobre los menores de manera indirecta, entra pues de manera indirecta. Evidentemente, ver que los padres discuten con frecuencia, se agreden con frecuencia en presencia de menores de edad, evidentemente eso tiene que ser atendido de manera inmediata y oportuna. De lo contrario, el interés superior del niño se vería comprometido, desatendido, y finalmente podemos estar frente a unas circunstancias de daños irreparables hacia el futuro para los menores. Otro principio fundamental es de la debida diligencia. Interesante porque ahí donde todos los involucrados con el tema de la violencia familiar evidentemente tienen que estar y tienen que actuar con una manera diligente, sin displicencia, de tal manera que pueda colaborar finalmente al administrador de justicia, entiéndase pues, para que pueda pues dictar las medidas de protección que son necesarias, urgentes y tienen que ser de manera inmediata, ¿no? De lo contrario pues estaríamos digamos posponiendo o difiriendo cualquier factor que pudiera beneficiar a la persona que es la víctima en estos casos. Y esto tiene que ver mucho con la intervención inmediata y oportuna. Y esto es básicamente también dirigido a los agentes policiales que deberían o que deben tener, digamos, presente que su intervención, las facultades que le da pues la ley, su misma institución para poder intervenir en casos de flagrancias. Eso es importante porque acuérdense que el policía es el que está más cerca al ciudadano y es el que de manera oportuna, ¿no?, e inmediata es el que tiene que intervenir de primer momento.
porque además debe ser este señor, este funcionario administrativo policial, es el que poner en conocimiento a la autoridad competente, que es el juez, para que pueda tomar algunas medidas. Otro principio fundamental también y básico es el de sencillez y oralidad. ¿Y qué nos está diciendo con esto? Nos está refiriendo, pues, evidentemente a que las denuncias no solamente tienen que pasar por un tamiz de formalidad, también puede ser de manera oral, con lo cual descongestiona, con lo cual no torna burocrático cualquier situación de acción que pueden tener los justiciables y la comunidad en general, ¿no? Entonces, ahí nos están diciendo que no necesariamente, digamos, necesitamos del concurso de un abogado para hacer una denuncia de esa naturaleza. Evidentemente, cuando hablamos de oralidad, insisto, cualquier ciudadano que se considere que se le han vulnerado sus derechos respecto al ámbito de aplicación de esta norma, puede denunciarlo sin necesidad de tener un abogado que lo asista de manera inmediata. Claro, el abogado es una persona que, dadas sus conocimientos, sus facultades y sus condiciones, puede orientar de mejor manera para que la denuncia sea canalizada como corresponde bajo un conducto regular. Pero interesante porque este principio da a que haya, digamos, oralidad al momento de hacer la denuncia. Otro principio es importantísimo y esto es básicamente algo que deben tener, digamos, los magistrados presentes, ¿no? ¿A qué me refiero? Al de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? El de razonabilidad, evidentemente, el magistrado debe tener claro al momento, pues, de emitir alguna decisión. Puede ser que a veces no amerite dictar medidas de protección porque los hechos o los sucesos, digamos, no revisten mayor complejidad. Evidentemente tiene que haber un cuidado en el sentido de que no se verifique circunstancias de hechos dañosos hacia futuro. Pero hay situaciones en las cuales el magistrado, en base a un razonamiento prudencial y a una proporcionalidad, puede y debe dictar medidas bajo ese contexto. Es interesante, ¿no? Es interesante porque estos principios hacen, pues, que el magistrado tenga respaldo en caso haya algún vacío normativo, ¿no? Y eso lo digo desde una perspectiva muy clara. El magistrado no puede excusarse de que la norma no establece, digamos, condiciones para algunos supuestos. Ojo, mucho cuidado. Ahí entran los principios. Interesante, porque los principios van a ingresar precisamente cuando haya vacíos, deficiencias o algunas lagunas que la ley no ha previsto. Entenderán ustedes que a veces en la práctica se suscitan nuevas modalidades de transgresión de la ley. Insisto, si no está en la norma, alguien diría, oye, no está en la norma, por lo tanto no podemos sancionar. Mucho cuidado. En caso no se verifique el suceso o no haya una descripción típica en la norma, debe ser atendida a través de los principios fundamentales para poder describir, analizar y verificar cualquier situación que se dé en la práctica. Muy bien. Otro factor interesante que trae consigo esta norma son los tipos de violencia. Y lo digo interesante porque nosotros vemos, por ejemplo, que hay violencia en perspectiva física, en perspectiva psicológica, sexual, interesante, y también hay una que está vinculada con el factor económico y patrimonial. Lo digo esto y lo vamos a describir ahorita de manera muy breve y sucinta para que tengan ustedes alguna idea. Respecto a la violencia física, creo que no cabe ninguna duda, todos sabemos acá que cuando se profieren algunos golpes, ¿no?, que dejan secuelas o señales en el cuerpo de agresión, evidentemente debe ser denunciado. Para ello hay un perito, pues, o hay un médico legista que determina, pues, cuál es la condición o cuáles van a ser las consecuencias de los efectos dañosos. Interesante porque, como digo, de la perspectiva física creo que no habría ninguna duda respecto a su probanza, ya que eso se ve a través de informes de manera objetiva. Sin embargo, cuando nosotros vamos al terreno del plano psicológico, vemos que hay ciertas dificultades para poder determinar cuál es el factor que debemos tener presente al momento de pedir las medidas de protección.
Porque si nosotros hablamos de violencia psicológica, estamos hablando de qué? De un sufrimiento, de un padecimiento anímico. ¿De qué estamos hablando? ¿De una aflicción? ¿De un dolor? ¿Cómo es que sé o cómo sabemos que una persona está siendo objeto o materia o está siendo un sujeto pasivo sobre violencia psicológica? Tenemos que tener en cuenta nosotros que no todas las personas responden de la misma manera a ciertos estímulos o con ciertos estímulos frente a un suceso similar. Hay personas que tienen una gran capacidad de asimilación y que cualquier situación que ellos consideren que vulnera a su situación emocional o a su condición psicológica, no lo hacen. Sin embargo, lo que vemos en la práctica, los magistrados están atendiendo estos temas en base al informe del perito psicológico. En base al informe psicológico, los magistrados están atendiendo este tipo de circunstancias porque consideran que es mejor darle la debida atención de manera oportuna a que estar lamentando cualquier circunstancia que provenga o que se origine con un factor de orden psicológico. Acuérdense ustedes que el agresor comienza muchas veces dañando psicológicamente a la víctima para luego dañarla de manera física, ¿no? Y en muchos casos se ha dado, digamos, en la práctica que la víctima incluso ha sufrido pues, daños tan severos que lo han conducido a la muerte. O sea, se ha llegado a ultimar la vida de las personas porque en algún momento no fue atendido de manera oportuna. Insisto, muchas veces los agresores comienzan pues sistemáticamente violentando de manera psicológica para luego pasar al plano físico. Sin embargo, a manera solamente de cuestionamiento, diría yo, o a manera de poder enfocar o de poder darle una claridad más a esta figura, tenemos que analizar con mucho más detenimiento bajo qué circunstancias deberíamos atender el aspecto psicológico, ¿no? Yo creo que el aspecto psicológico, y eso es una opinión muy particular, debería ser atendido desde la perspectiva clara y concisa de los daños verificados. Claro, alguien me dirá, no, pero el hecho ya que una persona sistemáticamente emplee violencia psicológica, ¿no? Mellando, menoscabando la salud emocional de las personas, debe ser atendido. Sí, yo también lo creo, pero eso también daría paso a que haya mucho congestionamiento, digamos, en el órgano jurisdiccional. Hoy en día, las denuncias por violencia psicológica forman gran parte de las estadísticas de la carga procesal. Y en muchos de los casos, déjeme decir, no ameritaría siquiera iniciar alguna investigación sobre el tema de violencia familiar, porque no se verifican en el fondo de la violencia. Hay muchas personas que hacen uso y abuso de estas denuncias porque subjetivizan muchos aspectos de su vida. Eso no quiere decir que eso sea en la totalidad, pero hay gran parte de esas circunstancias y eso hay que analizarlo con mucho detenimiento y mucha claridad. Y eso se ve evidentemente materializado en la violencia, básicamente la violencia psicológica. Muy bien, hay otro tipo de violencia que es interesante, porque algunos consideran que, bueno, la violencia sexual debería ser pues considerado un delito, ¿no? Bueno, pero desde la perspectiva de la normal, la violencia sexual es no prestar consentimiento para tener relaciones sexuales, por un lado, y por otro lado también determinar por parte pues entre comillas de la víctima el número de hijos que pueda tener. Ninguno de los dos pueden emplear una coacción o emplear, digamos, violencia sobre una persona para determinar el número de descendencia o de prole que deba tener. Eso también es un factor de violencia sexual. Ojo, no tiene nada que ver con un aspecto delictivo, ¿no? Porque si fuera pues algo delictivo, esto sería violación. ¿Correcto? Entonces estamos en el plano preliminar, quizás, de repente de un delito, pero que debe ser atendido de una perspectiva de acuerdo a esta ley. Entonces la violencia sexual debe ser entendida en no prestar consentimiento para tener relaciones sexuales. Uno de los convivientes, los cónyuges o de los sujetos de protección que vamos a ver
ahora, a continuación, no presta su asentimiento, o no hay un consenso para tener relaciones sexuales, que eso evidentemente debería fomentar o generar un factor de placer, y no todo lo contrario, ¿no? Las relaciones sexuales deben tener un contenido placentero, y para eso debe haber un consenso, debe haber un consentimiento de ambas partes para poder realizar este acto, que en muchos casos genera pues que haya una concepción hacia futuro. Violencia económica o patrimonial también es interesante, porque algunos consideran que no debe ser también atendido de una perspectiva, pero la violencia económica y patrimonial sí se da, digamos, dentro del desarrollo de una sociedad conyugal. Y lo digo con claridad porque si nosotros, por ejemplo, vemos, muchas veces uno de los cónyuges no le permite el acceso a algún bien de la sociedad. Claro, alguien dirá, oye, pero los bienes que son adquiridos en una sociedad conyugal y que están bajo el régimen patrimonial de sociedades gananciales son bienes sociales. Y bienes sociales se caracterizan porque ambos, nos referimos pues a los cónyuges, o concubinos también podría ser, ambos son titulares del mismo bien. Estamos hablando pues de aquellos que se han adquirido en vigencia de ese régimen, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos en esa perspectiva, digamos, no tanto hay que verlo de una perspectiva de perder la titularidad del bien. Ojo, ojo, violencia económica y patrimonial no quiere decir que va a haber una alteración con respecto a la titularidad de los bienes. Violencia económica y patrimonial está básicamente vinculado a que uno de los cónyuges no permite el acceso directo, el uso y disfrute de ese bien. Y en respecto a lo económico, evidentemente, eso se ve mucho cuando, digamos, la sociedad conyugal depende de uno de los cónyuges, financieramente hablando. Porque el otro de los cónyuges se dedica pues a las labores internas del hogar y a poder también coadyuvar para que ese seno familiar tenga un realce especial. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces el que tiene, digamos, el control económico de la sociedad conyugal restringe, ¿no? Se pone en una posición mezquina respecto al otro cónyuge, y esto hace, pues, evidentemente que la otra persona, el que sufre con esa mezquindad o el que sufre con esa restricción o ese menoscabo económico, no le permita un desarrollo normal. Esos factores también son atendidos desde la perspectiva de esta ley. Entonces hay que verlo de esa perspectiva. No estamos hablando de bienes sociales y bienes propios. No estamos hablando de situaciones donde hay de por medio una condición jurídica para los bienes. Estamos hablando del factor de desarrollo económico que debe ser equilibrado dentro del seno familiar. El factor económico que tiene que ser atendido desde una perspectiva clara, económicamente hablando y financieramente hablando para los cónyuges. Entonces, eso hay que verlo desde esa perspectiva. Entonces, estos son los tipos de violencia que tiene la norma. Interesante porque hace pues más extensivo, ¿no? Engloba con muchas más condiciones el aspecto de la norma, hace que esto se vaya ramificando y que haya mayor protección en todos los ámbitos del desarrollo de la familia, ¿no? Entonces es interesante que la norma establezca estos tipos de violencia. Sujetos de protección, y eso es interesante porque acá vamos a ver qué pasa y quiénes están involucrados acá. ¿Quiénes son los sujetos que deben estar atendidos? En primer lugar, las mujeres durante todo su ciclo de vida, desde la niñez hasta ser adulta mayor, ¿no? Entenderán pues todo un ciclo de vida que pasa la mujer. Miembros del grupo familiar, cónyuges, sin duda alguna, excónyuges incluso, ¿no? Y alguien me pregunta, pero excónyuges, ¿quiénes son? Evidentemente aquellos que han pasado por un proceso regular de disolución del vínculo matrimonial. Porque si dos personas son separadas de cuerpo y no hay un rompimiento del vínculo matrimonial, no son excónyuges, siguen siendo cónyuges. ¿Correcto? Desde la perspectiva estrictamente jurídica. Convivientes y exconvivientes. Bueno, creo que nosotros sabemos que para tener la categoría de conviviente también necesitamos un reconocimiento, ya sea por las autoridades competentes
llámese notario o llámese juez. Son los únicos que están facultados, de acuerdo a ley, para poder, luego de verificado el cumplimiento de los requisitos esenciales que tiene que cumplir dos personas que deciden unirse voluntariamente y formar una familia, bajo la perspectiva de la convivencia, deben cumplir con algunas exigencias mínimas, ¿no? Y que finalmente esto tiene que inscribirse en los registros públicos, claro, ya para otros efectos. Convivientes y exconvivientes, evidentemente de la perspectiva jurídica, aquellos que hayan cumplido con los requisitos establecidos por ley. Interesante la figura también, digamos, del padrastro y de la madrastra, ¿no? Entonces, estamos viendo acá, por ejemplo, ¿por qué el padrastro? Es interesante porque el padrastro, si me dijesen a mí, bueno, ¿cuál es la condición jurídica del padrastro, no? ¿El padrastro tiene alguna condición jurídica? Diremos que no, pero la norma sí le da alcance. Y eso es interesante porque nosotros vemos que hay muchos casos, muchísimos casos, que dos personas que deciden vincularse sentimentalmente ya traen consigo descendencia, prole, hijos. Y deciden unirse, porque hay un sano sentimiento, porque hay un consenso, y evidentemente dentro del seno familiar no son considerados pues, como padres biológicos, pero sin duda alguna hay pues, un factor de protección de la norma. Y eso hay que decirlo con toda claridad. El padrastro y la madrastra son sujetos de protección, así como los hijastros y las hijastras, sin duda alguna, ¿no? Si hay, digamos, algún despropósito, si hay alguna conducta irregular por parte de alguno de estos sujetos, padrastros o hijastros o madrastras, también pueden ser atendidos de una perspectiva de la norma, ¿ya? Y es interesante porque la ley le otorga pues una categoría, una condición, ¿no? Una condición es fundamental, diría yo, ¿no? para que puedan analizarse de esa perspectiva. Tenemos los ascendientes y descendientes, y ahí están pues los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, descendientes, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, es decir. También están los parientes colaterales de los cónyuges, convivientes hasta el 4º grado de consanguinidad, y alguien me pregunta, ¿quiénes son los parientes que están ubicados en el 4º grado de consanguinidad? ¿No? Evidentemente los primos hermanos, ahí se les debe considerar. Y también están los que están en el 2º de afinidad. Bueno, diremos que la afinidad se da por matrimonio o por convivencia. Interesante, ¿no? Y si hablamos pues de los parientes que se encuentran en el 2º grado de afinidad, estamos hablando pues de los cuñados, notes, los cuñados que también son sujetos de aplicación de la norma. Muy bien, otro factor interesante que podemos nosotros analizar cuando hablamos del sujeto de protección de la norma son los parientes, ¿no? Dice, quienes habiten en el mismo hogar sin tener relaciones contractuales y laborales. Interesante, ¿no? ¿Y quiénes son esas personas? Se preguntan, ¿no? ¿Quiénes son estos individuos o sujetos, ¿no? Que comparten un mismo espacio físico, vivienda, pero que no necesariamente tienen una relación familiar y que además deben tener dos condiciones más, no deben tener relaciones contractuales ni vínculos laborales. Si alguien me dijese el nombre pues, de una persona que nos asiste de manera periódica con el cuidado de nuestros menores y los quehaceres del hogar, algunos le denominan pues nanas o empleadas del hogar, estas personas no están sujetas de aplicación de la norma. Son aquellas personas que no teniendo relación contractual y laboral comparten temporalmente, como dije hace un instante, un espacio físico que les permita pues tener cierta protección. Esto es interesante de una perspectiva clara, ¿no? Porque si nosotros lo vemos, bueno, ¿quiénes pueden ser? Hay muchas personas que temporalmente albergamos en nuestras casas y que con propósitos de que puedan más adelante conseguir mejores horizontes económicos o financieros, necesitan pues de un apoyo. Estas personas que no tienen vínculos contractuales y laborales son también sujetos de protección en la norma.
Y además también quienes hayan procreado hijos en común, independientemente de que convivan o no al producirse la violencia. Bueno, diremos pues que hay ocasiones en las cuales dos personas, de repente sin alguna intencionalidad de poder traer descendencia, lo hacen y deciden de repente no convivir o no contraer matrimonio. Basta con que hayan tenido un hijo en común o hayan procreado un hijo en común para que el ámbito de la aplicación de la norma les alcance. Esto sucede mucho, y lo digo con claridad, con personas muy jóvenes o que a temprana edad se convierten en padres, ¿no? Personas que, digamos, no han alcanzado un grado de madurez importante y que se convierten en padres sin saber de la tamaña o la gran responsabilidad que eso genera o que eso debería generar. Entonces, ahí suceden factores que no están preparados para convivir o no están preparados para contraer matrimonio y evidentemente como consecuencia de alguna vínculo sentimental, temporal, si se quiere, han tenido un hijo. Para ellos está también, digamos, la ley desde toda su perspectiva de protección. Bien, rápidamente la denuncia, ¿no? Y la competencia. Como dije hace un instante, la denuncia puede ser de manera verbal o escrita. Eso es interesante porque hace pues que no haya, digamos, barreras burocráticas, hace que no haya circunstancias más engorrosas, ¿no? O dilatorias, ¿no? El agente policial, evidentemente, en el caso uno acuda a una comisaría o a una comandancia más cercana, debe atender nuestro pedido para poder ser canalizado bajo todos los objetos que hemos hablado hace un instante, ¿no? Son los objetivos y los propósitos que tiene la norma, ¿no? El policía, evidentemente, debe recabar la información y ponerla a disposición del juez de familia, el cual sí es competente para dictar medidas de protección en un plazo máximo de 48 horas. Interesante, ¿no? Claro, si hay mucha urgencia o si hay una situación de revista alguna gravedad, debe ser, en la norma habla de 24 horas. La regla general es que sea de 48 horas. Antes era de 72, ¿no? Y se redujo porque se consideraba pues de que debería ser atendida con mayor rapidez en el caso pues los hechos requieran de una complejidad importante y que debe ser con atención inmediata. Sin embargo, puede ser que los hechos escapen a las facultades de los jueces de familia y se tornen en delictivos. En ese caso, el juez de familia deberá informar o correr traslado, ¿no? o los actuados al fiscal penal, el cual, luego de verificar, luego de indagar, de tomar algunas diligencias y encuentra indicios razonables de hechos delictivos, deberá formalizar denuncia. Y ahí estamos frente a otro tipo de competencia, ¿no? Ahí estamos frente a la competencia del juez penal, ¿no? Cabe señalar también que la policía, dentro de sus facultades, puede detener a las personas en flagrancia. Eso lo digo con toda claridad, porque además es un factor que la misma Constitución también lo permite. La flagrancia, desde la perspectiva constitucional, hace pues o faculta a una autoridad para que pueda detener a una persona, incluso sin necesidad de tener un mandato judicial. Entonces, hay dos circunstancias por las cuales una persona puede ser detenida, ¿no? O puede ser privada de su libertad, ya sea por un mandato judicial o ya sea por haber actuado en flagrancia, ¿no? Flagrancia, pues, todos sabemos, es ubicarnos in situ en el lugar de los hechos, ¿no? La autoridad competente, el policía, verifica in situ que hay violencia, manifiesta, ostensible, evidente, deba inmediatamente abordar dentro de sus facultades que le permite la norma. Entonces, esta norma se condice con lo que dice la Constitución. Así que, por ese lado, es interesante que se recalque. Medidas de protección que son, digamos, para los cuales, evidentemente, se sigue todo el procedimiento. Tenemos ahí retiro del agresor del domicilio. Interesante porque es una de las medidas fundamentales, teniendo en cuenta que el agresor constituye un gran peligro pues, para la existencia o para el normal desarrollo de las personas dentro de un espacio familiar.
Otra medida de protección es el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima, para todos los efectos. Y a veces se establecen, pues, incluso distancias, ¿no? Yo tengo un caso, por ejemplo, ahora que hemos estado en el juzgado de familia, donde se ha determinado 100 metros que debe estar alejado el agresor de la víctima, porque considera que es un espacio prudencial mediante la cual no va a tener ningún contacto físico con la víctima, como también la prohibición de comunicación con la víctima bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, no solamente desde la perspectiva física, sino también ahora que vemos las redes sociales, ¿no? Ahora nosotros estamos viviendo, pues, una era tecnológica donde no necesariamente tengo que estar o compartir un mismo espacio físico para tener contacto. Puedo también tenerlo de manera virtual. También es un factor que se debe contemplar como medidas de protección. Inventario de uso de sus bienes, evidentemente para ver qué cantidad de bienes puede poseer el agresor o la víctima, a efectos de que se establezcan las diferencias o se establezca claramente la distinción de cada uno de ellos, y cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida de las víctimas o familiares. Lo que estamos viendo últimamente ahí es que se está estableciendo también como medidas cautelares el tema de alimentos, el tema de las tenencias y el tema de régimen de visitas. Interesante porque abre, digamos, mayores espacios para los magistrados para que puedan determinar sobre algunos aspectos de orden normativo y jurisdiccional. Muy bien, con esto hemos hecho un breve repaso de las implicancias y la importancia que tiene la ley, y bueno, espero que haya sido del agrado de ustedes, y conmigo será hasta otra oportunidad para poder dilucidar aspectos de esta naturaleza. Muchas gracias.